que fue un castellano en su pequeña propiedad, con su capilla, su teatro, su biblioteca. Su verdadero salón era su correspondencia, una conversación epistolar que entretenía con media Europa, estos espíritus amables que reconcilian el hombre de bien con la vida. Decía lo que hace el gran mérito de Francia, su único mérito, su única superioridad, es un pequeño número de genios sublimes o amables, que hacen que se hable francés en Viena, en Estocolmo o en Moscú. Así que escribía y le escribían por encima de lo que él llamaba compuesto de ignorancia, de superstición, de tontería, de crueldad, de bromas, que era la realidad francesa y que era poco más o menos la realidad del mundo. Pasó a la historia como el abanderado de la tolerancia. Decía: quien quiera que me hubiera dicho piensa como yo, o Dios te condenará, me dirá pronto piensa como yo, o te asesinaré. Y agregaba: he constatado que no se gana nada en ser un moderado, solo es un engaño, hay que hacer la guerra y morir noblemente encima del montón de mochos inmolados a mis pies. Su tolerancia no era esta indiferencia según la cual todas las opiniones se valen. Su tolerancia era la necesidad de perdonarnos recíprocamente nuestras tonterías. Esta tolerancia activa, valiente, se debe casar con la lucha en contra de las ideas que juzgamos nefastas. Para ello, los únicos medios aceptables deben situarse en el campo de las ideas, jamás en el campo de la violencia. Lo estoy citando. No era la doctrina, cualquiera que fuera esta, la que contestaba, sino la pretensión de la doctrina a la exclusividad, a la dominación, al monopolio de la verdad, al derecho de imponerse por medio de la fuerza. Él no rechazaba la religión con su cortejo de mitos. De hecho, el infierno le parecía un invento necesario para impedir a los asesinos de actuar y a los sirvientes de robar, decía. Preserven a la religión. ¿Qué haremos sin ella? Quisieron ver en él un demócrata, un revolucionario. Nunca lo fue. Era un hombre sentado entre dos sillas. Escribía: cuando el pueblo se pone a razonar, entonces todo estará perdido. Y luego agregaba: se ha necesitado de siglos para rendirle justicia a la humanidad y sentir hasta qué punto era horrible que la mayoría sembrara para que la minoría cosechara. De hecho, él mismo no ha parado de sembrar contradicciones. ¿Saben? Jamás presintió la llegada de la Revolución Francesa, que ya se preparaba en las antesalas del régimen que él frecuentaba, que ocurrirá solo 11 años después de su muerte. Era el abogado de las libertades a la vez que de los déspotas. Puso las piedras angulares del sistema de derecho. Su obra ha envejecido mucho. ¿Saben por qué? Porque le sobró temporalidad y le faltó lo que llamé astronomía, es decir, la distancia, esta distancia que permite ver las almas. Tratando de imaginar cómo sería esto de caer en manos de la disque justicia. Su vecino quiere quitarlo del camino, por lo que sea, celos, le cae mal, le trae ganas a su mujer, a su terreno, qué sé yo, lo acusa de un crimen. Y resulta que es usted el que tiene que probar que no ha cometido el crimen. ¿Cómo lo va a probar? En el Inter tiene que pagar abogado, vender lo que tiene para pagarle. Luego perderá su trabajo porque o se ocupa de la justicia o se ocupa de trabajar. Y ojalá que el juez que le toque sea medio decente, porque si no, así las cosas, José Luis. Tú vas a contestar esta pregunta por tu cuenta. Yo te voy a dar algunos datos. 1. Escribo un artículo sobre tal tema: Chiapas, LZ, Marcos Cárdenas, la condena de 50 años de Raúl Salinas, lo que sea. Recibo cartas de alguien que no está de acuerdo
Pero no me dice solamente que no está de acuerdo, me dice, usted está vendida, recibe dinero de no sé quién, y termina siempre con un no volveré a leerla. Si son muy drásticos dirán, no volveré a comprar el periódico donde usted escribe. 2. Respondo en la radio a una pregunta X. Digo lo que pienso con mis propios argumentos y recibo llamadas de quienes no están de acuerdo, que me tratan de todos los nombres. Mis libros ya no se llaman libros, sino se llaman libracos o mamotretos, y terminan diciéndome, jamás volveré a escuchar. ¿Acaso hemos avanzado en la práctica democrática como pueblo? Votamos, y nuestros votos son bien cuidados, son creíbles, cada vez más. Pero la práctica democrática es otra cosa. Es una larga educación que no solo incluye el dejar hablar al otro, sino no amedrentarlo, escucharlo. Podría ser que me convenza. La práctica democrática es discusión. Discutir se hace con argumentos, no con insultos, no con amenazas. Se hace con buena fe. No, Eric, creo que distamos aún mucho de la práctica democrática como pueblo. Al de los dos programas, el banquete y el ágora, hago con más placer. Mira, hijo, el debería, ya sé, es el tiempo de los tontos, dicen en México. Debería ser el ágora, porque me hace conocer a la gente. Debería ser el programa que establece el contacto, rompe con el aislamiento, permite la discusión. El banquete es mucho más simple. Se leen libros, se sintetizan, se ordenan, y el resultado se ofrece a la gente a través de una estación de radio contra un pago que ésta me hace y que me permita vivir. Podría, fuera de la radio, seguir leyendo los mismos libros, sintetizar y ordenar datos sin compartirlos con nadie, simplemente por mi propio placer. No habría radio ni pago, pero hasta aquí. Para la gente que me escucha, el banquete les causa menos problemas que el ágora. Una cocinera de lujo les ofrece una comida de lujo, sin que tuvieran nada que hacer. No buscaron los ingredientes, no los prepararon, consumieron y no tuvieron que pagar nada. El banquete es realmente ideal en este sentido. Se les ofrece un trabajo bien hecho, gratis y sin contraparte. ¿Qué pasa con el ágora? Con el ágora se hace un ejercicio de madurez. Dos personas adultas discuten sobre un tema después de haberlo pensado con sus mejores argumentos. No es necesario que estén de acuerdo, pero podrían estarlo si son de buena fe. ¿Acaso acostumbramos a hacer esto en México? No acostumbramos a hacerlo. Insultamos quien no aprueba lo que decimos, lo acusamos de todos los horrores, y además, como no acostumbramos el gran juego de las ideas, nos aburrimos pronto, y como cargamos con nuestra inseguridad histórica, encontramos insoportable la seguridad del otro. Así, en lugar de ser un ejercicio de madurez, el ágora se transforma en ejercicio de psicología silvestre. ¿Saben qué cosas me llegan? Sí lo saben. Muchas veces ustedes mismos me dicen de no hacerles caso, pero no me dicen a qué hay que hacerle caso. No discutimos, solo declaramos. Yo debería encontrar en el ágora, Eric, una salvación, una amistad, el remedio a la soledad. En cambio, muchas veces se transforma en una casa humillada, porque está abierta. ¿No había que abrirla para impedir que se metan en ella quienes no tienen nada que hacer ahí? Pero esta selección de no abrir la casa se hace en la puerta de las casas, no en la radio. En la radio todo el mundo entra. Por ejemplo, recibo una carta de alguien que me reclama el no haber leído 2 cartas que me había mandado al aire. Mis cartas, me dice, fueron pensadas, pero usted prefirió las idioteces que le mandan sus amigos, que la llaman Kiki, y además yo sé muchas cosas sobre usted, y me amenaza con decir lo que sabe, que es que yo doblaba, dice, las voces de no sé qué caricaturas en los años 60, cualquier cosa. Me dirán a la basura. Y es que son muchos así. Y los que hacen contrapeso a esto con su calidad, su apertura, su inteligencia, por desgracia no son muchos. Otro me escribe para acusarme de que me dedico a hacer la propaganda de no sé qué gobierno árabe, programa tras otro. ¿Qué debo hacer? A la basura todo eso. Enfrente hay 3 o 4 que participan sin cesar, se repite su nombre un programa tras otro. A veces también estos se pierden de lo esencial. Y es que nos sentimos muchas veces el ombligo del mundo.
Piensan que tal carta de quien no los conoce se dirige a ellos y les agrede en lo particular, así que responden furibundos, y yo en medio de todo esto. El ágora, además, permitió a algunos meterse hasta mi cocina. Cuando dije que las comunicaciones debían hacerse al fax de la radio y no al de la casa, no saben la que se armó. Usted, señora, no es digna de mi confianza. Pensé que lo era, pero me equivoqué. Allá de donde vengo, un pueblo en Chiapas o en Tabasco, no sé. Uno se mete a cualquier casa que tuviera la puerta abierta y lo invitan a compartir la comida. Usted se cree esto y aquello. Yo no la escucho más, punto. ¿Qué hago? Hablaba de todo eso con un amigo hace unos días y me dijo, es que les permitiste que te humanicen. Y pregunté, ¿y eso es malo? No lo es, en principio. En los hechos les permites que te choteen, trapeen contigo el piso. Bueno, yo no quiero eso. Quería educar en ese ejercicio democrático por excelencia que es la discusión. Yo no sé, Eric, si el ágora puede durar. A veces leo las llamadas y las cartas y me pregunto, ¿qué hago? El banquete, lo dije, no tiene problema. Todo el esfuerzo está de un solo lado y nadie escupe sobre una comida que no le cuesta nada. Pero el ágora sí me causa problema. A mí quiero más que lo que tengo hoy. Quiero apoyo, me lo merezco, lo reclamo. No quiero que se me deje sola, pateada y manoseada. Quiero solidaridad. Quiero el aporte de las inteligencias ajenas, parecidas o diferentes a la mía. No importa, pero sí con buena fe. Y en verdad no sé cómo lograr esto. ¿Qué opina de los masones?, me pregunta. Gilberto, tengo una gran simpatía por el movimiento. Y en el banquete, hace mucho lo reconozco, hice un programa sobre los masones. No entiendo ni me interesa mucho el lado esotérico, el mandil, los rituales, etc. Pero en términos de historia, en las cosas más importantes, ¿sabe que jamás se han equivocado en tomar el buen lado? Fueron laicos cuando había que decidir sobre la separación de la Iglesia y del Estado, la religión y la política. Fueron republicanos contra la monarquía. Fueron resistentes contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y así en consecuencia. No sé qué tanto de eso hacen los masones mexicanos. Conocí a un abogado masón que me cayó muy mal porque se le veía en su adhesión a la masonería una forma de escalar, de aprovecharse. Pero eso no me hace juzgar de un movimiento que históricamente siempre ha sido del lado de la razón, del humanismo activo. Mi opinión sobre Milán Kundera, ahora sí sé, una gran opinión, Patricia. No comparto la de algunos que lo encuentran aburrido, yo lo encuentro fascinante. Léalo, no hay pierde. Pero los héroes, los mitos, eso no es privativo de México, Alfonso. En todos los países que aún están en estado de formación, como el nuestro, se da mucha importancia a la mitología. Lo vemos, por ejemplo, en los mitos que se han manejado mucho por parte de los serbios, los croatas en la guerra de Yugoslavia. Es impresionante, la gente parecía vivir en el siglo XI o en el siglo XIV. Cuando se pasa ya a otro nivel, cuando la nación ya está conformada, la gente no necesita tanto de mitos. Por ejemplo, un país que conozco bien, Francia. Supongo que en los siglos anteriores, donde no he vivido, la figura de Jeanne d'Arc, de Juana de Arco, fue una figura mitológica muy famosa para ellos, muy importante para la cohesión nacional. Hoy son únicamente los fascistas del Frente Nacional los que utilizan esta figura. El resto de la gente ama a su país sin pasar por el mito. Pueden ahorrarse el mito. Pero es una parte de la construcción nacional. Es cierto que en la escuela debería haber una lectura histórica un poco más racional, digo. Tienes razón, el niño es maleable, pero es maleable para bien y para mal. Se le puede hacer pasar una historia absolutamente demente y que creyera en ella, y se le puede hacer pasar una historia racional. Espero que lleguemos al nivel de desarrollo en que nos permita hacer pasar una historia racional, la historia como es, o lo que sabemos que es, y no tanto ideologizar la historia. Tienes razón, la gente que escribe o habla de manera agresiva se sienten amenazados, porque además son militantes, Alfonso. Varias veces hablan 2, 3 veces en el mismo programa.
para confirmar que no están de acuerdo. No se les ocurre, por ejemplo, algo mucho más tranquilo, que voltean, por ejemplo, que vayan a otra parte, a otra frecuencia. No, se quedan y vuelven. No está mal, algo diferente de lo que están acostumbrados a escuchar. Ahora, hacer un programa sobre los recursos de la cuenca del Valle de México me siento absolutamente incapaz de hacerlo. Me quedo en los temas generales que puedo consultar con una bibliografía que está a mi mano. No soy un programa noticioso. Sí puedo hablar de la necesidad de cuidar el agua. Sí puedo hablar de la falta de conciencia que tenemos. Esto es parte de las cosas que digo generalmente en el Ágora. Pero hacer un programa, debería invitar a alguien del Valle de México para que me hable. Y ya se transformaría el Ágora en un programa igual que los demás. No lo voy a hacer. Es ser grave. Dice José Luis Castañeda, es lo contrario de leve, de ligero, de light. Y César dice sinónimos: compromiso, responsabilidad, seriedad. Para ambos, miren, ser grave es también poder reírse a carcajadas. No solo tener un cierto sentido del humor. Ser grave es tener cada vez más sentido del humor. Es darse cuenta, y ahí regreso a lo anterior, a lo que me preguntaban anteriormente sobre Unamuno, es darse cuenta de que el hombre es una tragedia viva y que esto cabe dentro del humor más grande. Somos un ser limitado en el tiempo y en el espacio, un pedacito de vida chiquitito, chiquitito, y una impotencia física en fuerza muy, muy grande. Y sin embargo somos los que hemos inventado a Dios, la trascendencia, que no soportamos la idea de finitud. No solo morimos como los demás, sino que inventamos cuentos para después de la muerte porque no la soportamos. Hacemos instituciones para conservar estos cuentos del después de la muerte. Religiones, mitos, lo que quieren, poemas. Hemos transformado la cabalgada sexual en arte. Del sexo salió y la danza, y la música, y la poesía, las novelas, las pinturas, todo lo que es trascendente en la acción. Esto es la gran tragedia. Darse cuenta de eso es llegar a la gravedad. No quita la risa, al contrario. La risa se vuelve el único arma posible. Sin risa no serían graves, serían aburridos. Mientras más entiende uno, más mira la vida, que es tragedia, con una sonrisa muy legítima. No es reírse de los demás, es mirarse con algo de afecto y mucho de ironía. No es ser light, por supuesto, no tenemos nada que ver con esa gente. No es ser leve, sí es ser capaz de alguna ligereza para poder hacer cosas. Los jóvenes son capaces de hacer cosas porque son en parte ligeros. A partir del momento en que ya no somos capaces de ligereza, ya no hacemos nada, nos retiramos de la vida. Esto sería grave, eso sería lo contrario de ser un hombre de bien comprometido con su mundo. En los manuales escolares, en los tratados de derecho constitucional, en las mitologías republicanas, el sufragio universal aparece como una conquista popular. Para nosotros, el principio de sufragio universal y directo es un hecho establecido. Pero ¿de dónde viene esta conquista? En Atenas sacaban los nombres por sorteo y también votaban. Eran dos sistemas que coexistían. Se vota levantando la mano para elegir a los estrategas, o escribiendo sobre un
pedazo de barro para condenar a un ciudadano al ostracismo. Todo poder político necesita de un principio de legitimidad y de un modo de transmisión de la autoridad para obtener la obediencia de los gobernados. La sola fuerza no basta. La herencia es el fundamento de la monarquía. Se basa sobre la tradición y el derecho divino. De una manera más o menos directa, es del pueblo que los regímenes políticos sacan su legitimidad. Se votaba antes, pero era más para aclamar o para ratificar que para escoger. El voto, combinado al principio de mayoría, abre la vía a la elección de representantes, luego a la democracia representativa. En 1789, fecha de la Revolución Francesa, la población masculina mayor de edad fue dividida en ciudadanos pasivos y ciudadanos activos, pero solo los segundos podían votar. Se podía concebir la igualdad civil entre los hombres, pero pensarlos como políticamente iguales parecía insensato. Los extranjeros, los dependientes, la gente que dependía de, las mujeres, los menores de edad, los indigentes, los ciudadanos que no pagaban o pagaban pocos impuestos, la servidumbre, los domésticos, no tenían la ciudadanía activa. Ese era un criterio de fortuna y de estatuto. Había que tener independencia de fortuna. Había que tener intereses particulares que defender. Y había que tener una educación. Estas tres razones permiten afirmar que la calidad de elector es una función pública que la sociedad otorga. Esto que conocemos hoy como el voto de todo mundo no fue inmediato, pasó por una larga historia. Estos son sus principios. Los revolucionarios de 1789 han imaginado un sistema electoral de 3 niveles, delimitado por la tasa de imposición del impuesto. El derecho de voto solo se da a los que pagan un mínimo de impuesto. Los pasivos tienen derecho a la protección de su persona, su propiedad, su libertad. Los activos participan en la formación de los poderes públicos. Los electores designaban a sus diputados. Es un principio de exclusión. El cuerpo electoral es poco numeroso, aún no hay campañas masivas, no hay partidos delimitados, pero sí había ya división derecha-izquierda. Fue una realidad topográfica, la gente se sentaba en la derecha o en la izquierda del recinto. Fue inventado esto en 1789 y esto se volvió realidad política con los sentidos simbólicos que damos a derecha e izquierda. En el año 1792, la Asamblea Nacional francesa sí decidió la igualdad y aseguró a cada ciudadano de más de 25 años, domiciliado desde hace un año, viviendo del producto de su trabajo, el derecho de votar sin ninguna otra distinción. Luego se bajó la edad hasta 21, pero el sufragio no era universal porque la servidumbre está aún excluida. El pueblo soberano es la universalidad de los ciudadanos, dice la ley. Pero las elecciones habían sido menos una opción que una ratificación. La participación es poca. La palabra sufragio universal aparece por primera vez en 1800. Los británicos reivindican el sufragio universal masculino, el voto secreto, la indemnidad parlamentaria y la limitación del mandato de los diputados a un año. No es cierto que la derecha estuvo en contra del sufragio universal y la izquierda a su favor. La situación es mucho más compleja. La posición dominante es la del justo medio de los liberales. Fijar una frontera racional
para el acceso a la función electoral. Es algo difícil. Se empiezan por incluir nuevas fracciones de la burguesía, se admite el sufragio de los titularios de diplomas, de los miembros de las profesiones llamadas respetables. Luego se hace entrar a los pequeños contribuables en el cuerpo electoral municipal. La función de elector era ligada a la fortuna. No era irreversible, es temporal. ¿Por qué? Porque el sufragio universal es un juego de azar. Hay la ceguera popular, la versatilidad del número, la incertidumbre de los resultados. Y todos esos temas se discutieron durante décadas. Los liberales proponen la extensión del derecho del voto. Más a la izquierda, una minoría activa, los demócratas socialistas, reclaman la reforma electoral. El sufragio universal es indispensable, dicen, para la igualdad de los individuos. Más a la derecha se promueve un sufragio a dos niveles. Es decir, se vota por unos que escogen a otros, como el sistema americano. Así se acepta una evolución ineluctable, a la vez que se preserva parte de la sociedad tradicional. Pues no estaba ilustrado, es decir, que no estaban a favor, en un principio, no estaban a favor del sufragio. De ahí, decían, es necesaria una dictadura temporal. La izquierda pide posponer indefinidamente las elecciones y pide enviar a las provincias unos ciudadanos que serían encargados de llevar la luz democrática. Los bonapartistas reivindican el llamado al pueblo como fundamento de la legitimidad imperial. ¿Por qué? Porque Bonaparte era muy popular y entonces tenía todo el interés del mundo de llamar al pueblo directamente. El sufragio universal se vuelve el medio para sentar la legitimidad imperial y luego para sentar la legitimidad de la república. Mientras que en principio se reivindicaba quitar los condicionantes. Con la irrupción brutal del voto universal, entran los campesinos, los soldados, los sirvientes, los limosneros, todo el mundo. Son electores todos los que tienen 21 años, que residen desde hace 6 meses en un lugar, que poseen sus derechos cívicos, es decir, que tienen una residencia fija, no están condenados, son sanos de espíritu. Pero la gente que se moviliza no tiene exactamente esto en la mente. Los que votaron en primero, todo este pueblo recién llegado al sufragio universal, no habla de escoger a quien sea este o aquel para dirigirlo. No. Hablaban de derecho al trabajo. Los campesinos, por ejemplo, no se interesaban en el sufragio universal, se interesaban en los problemas locales. En todas partes se procede a la reducción progresiva de las exclusiones. En el tercer cuarto del siglo XIX, el principio, antes frágil, se vuelve irreversible. Los conservadores pelean para volver a un sufragio más restringido, con el paso de los 6 meses de residencia a 3 años de residencia. Y quieren también reforzar las exclusiones por condena. Si uno está condenado no podía votar. Esto era a la derecha. A la izquierda no, la condena no era un impedimento. Decían, universal no quiere decir todo mundo. Alegaban estos argumentos. La imagen que tenían del pueblo es que era tosco, inculto, atontado, indeciso. Se oponen a la tiranía brutal del número. Flaubert, el gran Flaubert, decía, el sufragio universal es la vergüenza del espíritu humano, porque el número domina el espíritu y la instrucción. Después de años, y a pesar de los conservadores,
Se funda la República, que se apoya sobre la ley del número. La multitud transfigurada en pueblo soberano. El paso del sufragio restringido al sufragio universal acaba con las exclusiones y los privilegios. Solo el derecho prusiano conserva hasta 1918 los criterios de fortuna. En el Reino Unido se conserva la exclusión por pertenencia religiosa. Por ejemplo, los judíos tendrán el derecho de votar hasta 1859. Los asistidos, los domésticos. En muchas partes, por ejemplo, el clero no podía votar. Estas exclusiones se fueron quitando. En Estados Unidos hubo durante un tiempo el criterio de raza. Los negros no podían votar. En África del Sur había que saber leer y escribir. En el Massachusetts, en Estados Unidos, había que saber leer la Constitución y tener buenas costumbres. En Portugal hay que saber leer y escribir y ser jefe de familia. En Italia, los iletrados serán excluidos hasta 1912. Se discute la edad y se discute la residencia. En Gran Bretaña, los profesores de universidad tendrán el derecho de votar 2 veces hasta 1948. El proyecto de constitución de el mariscal Pétain en Francia quería establecer un doble voto para los jefes de familia de más de 3 hijos. La derecha sostuvo durante mucho tiempo el voto familiar para recompensar a los jefes de familia, para representar a las esposas y representar a los hijos, para penalizar a los solteros, para incitar a la natalidad. Los belgas tenían un voto plural de 1 o 2 votos extra para los propietarios y los diplomados. Es solo en 1919 que los hombres belgas de 21 años obtendrán el derecho de voto sin restricción. Los militares profesionales serán en un principio excluidos del derecho de voto, salvo si están inactivos o en permiso largo. Esta medida se aplicaba también a los conscriptos. Aquí las consideraciones eran prácticas, por los desplazamientos del ejército. Los habitantes de las colonias solo accedieron al sufragio parcialmente. Durante mucho tiempo solo los colonos disponían del derecho de voto. En cuanto a las mujeres, fíjense lo que he leído. Esta frase: más que para agarrar un boletín de voto, las manos de las mujeres están hechas para ser besadas. Se concibe mal que las mujeres puedan tener capacidad política. Emergen grupos y personalidades feministas. En 1908 las británicas hacen campaña, pero es un activismo minoritario. En otras partes las mujeres votan, aunque sea a una edad más avanzada que los hombres. En 1906 las finlandesas se pusieron a votar. En 1913 las noruegas. En 1919 las alemanas. En 1928 el Reino Unido y Francia.
Pues en Francia fue hasta abril de 1944 que se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en materia electoral. Se atrasaron mucho. Los socialistas, luego los comunistas, eran partidarios del voto de las mujeres en el nombre de la igualdad, aunque temían los mecanismos de dominación, por ejemplo la presión del marido, por ejemplo la presión del cura. De hecho, la llegada de las mujeres al voto siempre se tradujo por un peso hacia la derecha. Otros insisten sobre las características fisiológicas: emotividad, fragilidad, inconsistencia, incompetencia, incultura de las mujeres, lo que hace que las mujeres sean unos electores incontrolables. Se proponen soluciones intermedias, por ejemplo, el voto de los jefes de familia, por ejemplo, la mayoría cívica a los 30 años para las mujeres, por ejemplo, el voto solo en algunas elecciones. La extensión del sufragio universal a las mujeres se hizo un siglo después de los hombres. En un siglo se alejaron las restricciones. Se bajó la edad de mayoría política hasta a los 18 años. Se suprimieron las incapacidades debidas a algunas condenas penales. Se suprimió el periodo de 5 años impuesto a los naturalizados. Primero se dio el derecho de voto a los 18 años a los titulares de condecoraciones adquiridas por actos de resistencia en la guerra, y luego a todo el mundo. Algunos reclamaron bajar la mayoría porque la mayoría legal o social se alcanza mucho más joven. Si un joven puede trabajar y hacerse matar en la guerra a los 18, ¿por qué no va a poder votar también a los 18? Definir la dimensión del pueblo es esencial. ¿Dónde y cómo votar? ¿Quién elegir? ¿Bajo cuáles formas? En todas las elecciones, el total de las voces, de los votos no representados, es decir, o abstenciones o votos de los perdedores, es mucho mayor que el del número de votos de los electos, lo que muestra que este modo sacrifica finalmente a las minorías. En nuestro país el voto es un deber cívico, mas no una obligación, como en Bélgica, en Italia, en Grecia, sí allá es una obligación. Los ciudadanos responden a solicitaciones periódicas fijas. En 1871, Penn escribe: no es el sufragio universal que es impotente, es el sufragio directo. Este permite al elector elegir directamente a sus representantes, mientras que el sufragio indirecto solo le da el derecho de elegir a unos grandes electores que elegirán los titulares de los cargos públicos. El voto era indirecto. Muchos piensan hoy que directo o indirecto, la opción de los candidatos controlados por los partidos le quita al pueblo y vuelve todo sufragio algo falso e indirecto. Ustedes han escuchado muchas veces decir en radio y en televisión la palabra partidocracia, como si la partidocracia fuera contraria a la democracia. Es una falsedad y permítanme decir que es una burrada. Los partidos nacieron con el sufragio universal. Los partidos nacieron con la democracia. Los cargos públicos que pasan por el sufragio universal han aumentado mucho. Aparte del presidente de la República, elegido al sufragio directo, así como los diputados, se eligen hoy jueces, consejeros municipales, alcaldes. Durante mucho tiempo se consideró que elegir directamente al presidente de la República la Cámara de Diputados fue considerada por Marx como el consejo de administración de la clase dominante. Para los liberales es allá donde se reúne la élite de la nación, la arena principal del debate. Durante muchísimo tiempo los marxistas estaban en contra del sufragio y de la representación.
La soberanía es parlamentaria. La mayoría debe representar al país y guiar al gobierno. Se acusa a los parlamentarios de ausentismo, de corrupción, de incompetencia, de espíritu partidario, de clientelismo, designado directa o indirectamente, cualquiera que sea el cargo que tiene, presidente, diputado, senador, cualquiera que sea su duración. El electo representa a toda la nación, no solo a los que votaron por él, no solo a la circunscripción, no solo a los electores o el partido que lo promovieron. Escribe Condorcet: mandatario del pueblo, haré lo que creeré más conforme a sus intereses. Me ha mandado para exponer mis ideas, no las suyas. Aquí hay un voto de confianza. Si no lo hay, entonces cabida a todas las demagogias. Nada más mandamos al que habla como nosotros, al que dice lo que queremos escuchar. Quitamos a la representación su parte pedagógica. La independencia absoluta de mis opiniones, dice Condorcet, es el primero de mis deberes hacia el pueblo. El mandato del electo es representativo. La única sanción es que no se vote por él en unas nuevas elecciones. La gestión del capital político del electo implica un juego sutil, permanente con el electorado. El modo de escrutinio es una técnica que organiza la manera de obtener los sufragios. Puede ser mayoritario uninominal, es decir, un solo candidato de una vuelta, como en Gran Bretaña, los Estados Unidos, como en Canadá, donde el candidato electo es aquel que recibe más sufragios en una sola vez. Puede ser mayoritario a dos vueltas, como en Alemania a final del siglo XIX, donde el electo debe obtener la mayoría absoluta de los sufragios en el primer turno, o la mayoría simple en el segundo. En el primer turno dicen que se escoge, en el segundo turno dicen que se elimina. Representación proporcional con la presentación de una lista, como en Italia o en los Países Bajos, donde las listas obtienen electos en proporción al número de votos recibidos. Estas formas muestran las dudas, las incertidumbres de la mayoría. Tres problemas esenciales están en el corazón de la democracia representativa. 1. La relación existente entre el electo y el elector, y la forma de esta relación que se traduce en candidaturas individuales o en listas. 2. La representación de las minorías, que busca dar un lugar a los perdedores. Y 3. El objetivo que se quiere fijar en el acto electoral: parir a un confort, a una mayoría eficaz para que pueda gobernar, o entonces fotografiar las opiniones, aunque sea sin poder gobernar. El principio de un hombre igual a una voz se reconoce en la proporcional. El modo de escrutinio mayoritario garantiza la estabilidad. Desde hace 150 años hay grandes debates públicos sobre la representación proporcional. Cualquiera que sea el modo de escrutinio escogido, hay que organizar el marco electoral, es decir, recortar al pueblo de un país para establecer las circunscripciones. Usted vota en el Estado de México, usted vota aquí, usted vota allá. La operación es simple cuando se trata de una elección que tiene lugar en un marco único, por ejemplo, la elección presidencial. El sufragio directo para el presidente se adoptó para dar al depositario del poder autoridad y estabilidad. Al mismo tiempo se quitaba a la presidencia muchas prerrogativas para calmarla un poco. Y cuando no es un marco único, cada circunscripción debe tener una talla equivalente, un mismo número de habitantes. Pero, ¿saben? No hay
un buen recorte. ¿Cómo hacer para que la voz del notario moderado valga igual que la voz de un obrero? ¿Cuándo es que hay que reajustar estas circunscripciones en función de la evolución demográfica, por ejemplo? Una circunscripción con 26.000 habitantes puede mandar al Parlamento un electo, y una de 185.000 también. Entonces una voz no vale una voz. Una institución independiente del gobierno es la que debe tener autoridad para hacer estos recortes, como en Canadá. El arte de recorte se emparenta a una negociación política. Es bisutería fina. Ahora, la gran discusión también es si deben ser mandatos cortos o mandatos largos. ¿Cómo garantizar a la vez la continuidad de la acción política y el respeto del derecho de los electores? A la derecha es común preferir un mandato largo con una cámara no renovable integralmente, sino en partes, es decir, la mitad se renueva cada 3 años, por ejemplo, para evitar los cambios de opinión bruscos. La izquierda ha peleado por mandatos legislativos cortos con una cámara enteramente renovable, sin posibilidad de disolución de la cámara por parte del Ejecutivo. Lo que pasa es que cuando empezaron a acceder a las responsabilidades, los hombres políticos de izquierda se dieron cuenta que no podían defender estas actitudes. Y el acceso a las responsabilidades los ha llevado a descubrir las virtudes de la duración para que puedan trabajar, caray. Los mandatos han visto su duración cambiar desde hace un siglo para los diputados, senadores, para los municipales. En algunos países hay la posibilidad de renovar indefinidamente el mandato, lo que garantiza largas carreras a los electos políticos. Los hombres políticos se han vuelto unos profesionales de la política. Es para rodear a los electos, luchar contra su independencia o su longevidad, que se han creado otros medios como el referendo o el plebiscito, que han sido clasificados entre las técnicas autoritarias, entre las técnicas cesaristas, dictatoriales, utilizadas como un medio de legitimación. Se salta por encima de la Cámara, se salta por encima de la ley y se hace un referendo para violar la ley y la Cámara. El referendo es un arma incontrolable. Ahora, el ciudadano se expresa en el secreto y en libertad. Un átomo del pueblo soberano pone de lado sus intereses y sus pasiones y entrega a unos representantes una delegación temporal de su poder. Es decir, cuando voto, no estoy buscando mi interés inmediato, no estoy votando por aquel que me va a dar la tierra que estoy buscando, o el puesto, o la embajada, o lo que sea. Estoy pensando en el interés de la nación. Unas tentativas han sido hechas para organizar el sufragio según la representación de los intereses. Esto es gravísimo. Es contrario al voto soberano. Unos cuerpos constituidos, por ejemplo, asociaciones, por ejemplo, sindicatos, buscaban representación. Eso surge de las experiencias fascistas. Los fascistas han promovido esto. El electo no representa unos intereses, representa a la totalidad. Hoy en muchas partes hay representantes de los agricultores, los trabajadores, los militares. Eso no está bien. Es una secuela del fascismo. Votar es un aprendizaje, se aprende a votar. ¿Cómo? Haciéndolo. Se ponen de lado los modos anteriores de expresión, revoluciones, furores, emociones populares,
y se aprende la paciencia. Pero hay que enseñar a aquel que dispone de un boletín de voto cuál es la relación entre el acto del ciudadano y todas las funciones del Estado. Las cosas van a cambiar, sin revoluciones y sin violencia. Pero no se puede hacer nacer por generación espontánea a unos ciudadanos electores. ¿Cómo convencerlos de designar a intervalos regulares, con un pequeño papelito, a unos individuos que rara vez han visto, para que lo representen a uno? Ser ciudadano es ser elector. La construcción de la ciudadanía pasa por el desarrollo del sentimiento del deber cívico, una mezcla de estima de sí mismo y de obediencia a la autoridad. Por eso hay que promover la importancia del derecho de voto. Es una conquista que hay que defender. Es un medio de expresión individual. Hay una relación entre el cuadrito de papel y la existencia concreta de sus utilizadores. La participación electoral da una imagen del pueblo, movilizado detrás de sus instituciones. La tarjeta de elector es un certificado que sirve de identidad en la vida cotidiana. Piénsenlo bien, es mi identidad. Está ligado por unas decisiones tomadas por sus representantes. La ciudadanía se construye, integra poblaciones diversas en un conjunto nacional, muestra la penetración del Estado. Crear ciudadanos es darle razones para querer vivir juntos. Aprender a votar no es evidente, pide tiempo. Se ejercen influencias de fortuna, de posición, de amistad, de talento, de religión, de costumbres, de opiniones. El sufragio supone condiciones que la masa de los ciudadanos tendrá la voluntad del bien general en lugar de sus intereses particulares. Es la educación que debe realizar este objetivo de generosidad y de sentido político. Ahí el ignorante es menos absurdo que el medio ilustrado, porque un poco de instrucción aleja del sentido común, mientras que mucha instrucción devuelve al sentido común. Antes se enseñaba a la gente: ustedes tienen el deber de votar y votarán según su conciencia. Esto se enseñaba en las escuelas. La escuela es el pilar del orden republicano, que permite socializar las generaciones, darles los medios de tener su estatuto de ciudadano. En los libros de instrucción cívica empieza el aprendizaje del civismo electoral, la obediencia a la ley, el deber fiscal, la obligación militar, el deber de instruirse, el deber de solidaridad, el deber cívico, forma un todo. Aquel que se abstiene de votar se inflige a sí mismo una degradación. Aquel que vende su voto también se degrada, al igual que aquel que lo compra. El modelo electoral es conforme al ideal republicano de un ciudadano respetuoso de las leyes y solidario con sus semejantes, cumpliendo individualmente con su deber electoral. El voto secreto, sin pasión, personal, se opone a una visión comunitaria del mundo, donde uno vota por toda la tribu, donde uno vota a mano levantada por toda la familia y por las mujeres, lo que quieren, aquello al cual quiere devolvernos los acuerdos de San Andrés. Para la Iglesia, la primera obligación es votar bien. El clero recomienda a los fieles de cumplir con sus deberes de electores conformemente a su conciencia, pero agrega su conciencia como católicos, ya que la conciencia humana es indivisible. Pide entonces votar por buenos católicos. Hay que denunciar la presión clerical. La Iglesia defiende sus intereses defendiendo un cierto tipo de voto. Los periódicos son un elemento de la politización. La repetición crea la costumbre. Votar se aprende repitiendo. Este fue un aprendizaje.
Votar es votar por alguien. El ciudadano debe entender la importancia del cuadrito de papel. Hay una relación entre su propia identidad, el acto electoral y su vida cotidiana. La República ha introducido las fiestas republicanas, su calendario. Estas son huellas. La escuela, las carreteras, la electricidad tienen relación con el voto. Hay que enseñar al más humilde cómo, por su voto, influye sobre el impuesto, la instrucción, el ejército, la libertad, la justicia, la independencia. El sufragio universal crea derechos y deberes. La política es capaz de cambiar la vida cotidiana o la vida a secas. Los políticos entretejen con el pueblo que quieren representar unas relaciones ambivalentes. A la vez celebran al pueblo y temen su sobrepolitización. La creación de partidos políticos muestra unas empresas sistemáticamente coordinadas para la conquista de los poderes políticos. La creación de los partidos, como les dije, es contemporánea de la extensión del derecho del sufragio. Se pensó que los pueblos se darán cuenta progresivamente de la importancia de su voto. Primero comunitario, prepolitizado, local, el voto se ha vuelto individual, políticamente significativo y nacional. No existe un elector uniforme, pero es común, es natural que las ciudades sean más movilizadas. Hay las urnas, las manifestaciones, los sondeos. Estas son ya las formas de la opinión pública, pero el voto es primordial. No pertenece a ningún grupo social, a ninguna corporación, fuera del marco de las instituciones que administran los reclamos. Para que haya elecciones se necesitan electores y candidatos. El gobierno ya no pretende monopolizar las candidaturas y la orientación de las opciones electorales. Candidatos, comités, partidos, prensa, grupos de interés participan en la conquista de los sufragios. La convocación a las urnas durante mucho tiempo fue considerada como una manera de ratificar los gobiernos. Había circulares y había amenazas. Eran prácticas comunes. La candidatura oficial fue practicada con esta lógica. Esta forma ha cedido hoy ante formas más sutiles de la competencia pluralista. Las reglas fijan los marcos jurídicos, políticos. Todo elector es elegible. Acceder a los cargos exige una edad más elevada que la de ser elector. Las reglas que conciernen las condiciones de edad cambian. Esta democratización jurídica es esencial. Se tuvo que aprender la representación, como se aprendió la ciudadanía. La pretensión de representar legítimamente al otro fue el monopolio de la gente fortunada y educada. Los notables, dice Max Weber, son aquellos que por su situación económica pueden tener como profesión secundaria la de dirigir y administrar sin salario o contra un salario nominal y que gozan de estima social. Lo hacían como un servicio social rendido a la colectividad. Eran, si quieren, amateurs, ilustrados, prolongaban así su autoridad social con mandatos políticos. Este privilegio fue cuestionado por la institucionalización de la indemnización parlamentaria y también por la profesionalización de la vida política. La vida política se volvió una actividad permanente, especializada. La profesionalización de las funciones electivas había sido rechazada por los electores. En 1882, leo: el día en que se solicitarían las funciones electivas, como se pide un trabajo de conserje, solos los ignorantes y perezosos, los pilares de los antros, lo solicitarían. Estos políticos profesionales parten a la conquista de los mandatos electivos. Ya no prevalece la dominación notabiliaria.
Después de los que frecuentaban los salones, escribe Tocqueville, vienen los que frecuentan los cafés. Luego vendrán los que frecuentan los cabarets y que rechazan que un burgués pueda representar a un obrero. El enriquecimiento del personal político es uno de los temas recurrentes del humor antipolítico. Los grandes notables ven su poder político y social retroceder. Algunos, sin embargo, logran mantenerse localmente. Ven, por ejemplo, en muchos estados, fulano, hijo de fulano, nieto de fulano. Son dinastías. Esta forma de herencia política, fundada sobre el renombre y la transmisión de las cualidades y de las redes que se les relacionan, se ve en la perenidad de las dinastías. El reclutamiento político es siempre mayoritariamente masculino. Aún hoy también hay pocos obreros, pocos agricultores, pocos empleados, pocos no diplomados y pocas mujeres. Las profesiones liberales están ampliamente representadas. Hay una medianía burguesa. La clase obrera es casi inexistente en los parlamentos. Ser candidato necesita disposiciones, también disposiciones psíquicas particulares. Necesita recursos, un nombre conocido y reconocido, un estatuto social, elocuencia, autoridad. Lo que se llama actualmente la estrategia de imagen es la capacidad de valorarse de manera ajustada al público. Los partidos políticos son máquinas para crear recursos, enmarcar el elector, enfrentar